El dolor epigástrico, ¿por qué? No como tal. Porque es en la parte de la En un resumen, se puede comer. esto Hasta ahí para que van a clase. están explicando un caso algo clínico. muy importante que lo están diciendo allá. Y ya, Y vamos pues, a la posición revisen de los diapositivas. nervios. Un paciente con infarto agudo de miocardio puede estar presentando ese episodio de epigastria. ¿Pero por qué? La conexión del nervio vago con los nervios ¿qué? Simpáticos. Y eso hace que eso mismo irradie en el corazón, irradie las vísceras. Muy bien lo dijeron ahí. Entonces, un paciente con ese infarto agudo de miocardio pues está presentando ese episodio. Entonces, no es, ¿viste lo que hizo el médico? ¿Qué es lo que hizo el médico? Hizo fue enfocarse en algo que no necesariamente necesitaba ese tratamiento, sino principalmente el tratamiento del paciente era a nivel cardíaco, el episodio de lo que estaba pasando para evitarle todo eso, las malas conductas que llevó al descenso del paciente. ¿Es lo único que de pronto yo me puedo confundir o hay más? Les voy a poner casos que siempre lo pongo porque me gustó y yo quedé callada cuando en un congreso de endocrinología habla un médico, un cardiólogo, y dice, un paciente, estaba leyendo así como yo el caso clínico, y decía, el paciente, yo no sé qué, trabajador del campo, alzaba pesas, yo no sé qué, con también enfermedades crónicas, era diabético, y decía algo importante. Simplemente manifestó a su mamá que tenía 3 días de dolor mandibular. Quedó no perdido. Y que tiene que ver la mandíbula con el infarto. Y decía el doctor, mira, hasta me hizo, porque todo el mundo quedó así. Ese paciente lo que te está infartando. Infartando si lo único que dice ahí es que tiene 3 días con dolor mandibular. Lo más probable es que él tenía dolor en el pecho o otro signo, pero como él alzaba el peso, decía el doctor, como él alzaba, ese era su trabajo, su cuerpo le iba a doler. Entonces de pronto no asociaba los otros síntomas, pero asoció uno que sí era diferente para él. Era que le dolía la mandíbula. 3 días con dolor mandibular. Ese man está infartado. Y sí, efectivamente, le midieron la troponía, ese man se estaba infartando. Lo mismo es bueno. La asociación de los nervios hace que todo esto se paralice. Pero como él no asoció los otros síntomas o no lo refirió, porque sintió un dolor a nivel general del cuerpo. Pero esto fue característico también para el doctor, ¿no? Para este caso. ¿Cómo se descartaba que no fuera lúcido? ¿No? En este caso todas las patologías que llegaban como las conclusiones que decía el médico, mándale una troponina y de una vez dijo, ese malo que está infartado. Y lo asoció a eso. Entonces él hablaba de todo eso, los nervios que irritaban, entonces qué estaba pasando con uno quedaba así, obvio sí, ¿no? Pero uno no lo va a extrañar, pero obviamente desde la experiencia de él y sus pacientes pues ya sabían. Peor, a él primero lo habían donde lo iban a mandar, la mamá lo que decía, no vaya al odontólogo que debe tener una muela por allá pincha, que yo no sé qué. Sí, o sea, lo asociaban era a un dolor mandibular, de pronto un brucismo, de pronto una muela ya mal, sí, localizada, bueno, etcétera. Pero jamás a un infarto agudo. Y el cardiólogo le dice, más lo que está infartando, vaya a hacer y así. ¿Listo? Esos son anécdotas. Bueno, ahora nos vamos acá. Que bueno, ya hablamos de los síntomas, entonces no son los únicos, para que estén pendientes ustedes mis hijos. Los hormigueos obviamente disminuye el flujo sanguíneo, donde más se va a reflejar son las partes de nuestras extremidades donde presentamos hormigueos. ¿Qué más otra así que de pronto ustedes no vean característicos? ¿Cuál? Los hormigueos, adormecimiento, sí, por disminución del flujo sanguíneo. Bien, ¿qué más así? Bueno, así como que vemos así profundidad. Bien, listo. Miremos aquí qué pasó con estas pruebas, que ya vamos a hablar de ese tema. Lactato deshidrogenasa y C-catotá. Lactato deshidrogenasa es una enzima citoplasmática que está en todas las células y se levanta en una gripa en todo, una sepsis en cualquier condición, porque estamos hablando de un efecto anaeróbico. La C-catotá, la creatinquinasa, la podemos en músculo, la podemos, y más si vemos las isoformas, se puede manifestar en ciertas patologías más que otras.
cerebro, gastrointestinal, próstata, etcétera, etcétera. Entonces, no fue específica ahí. Listo, muy bien. Y bueno, y en este caso, pues ahí después con el electrocardiograma y ahí después nos colaboró la familia. Ahí sí que peor, ni una ni la otra. Vámonos entonces para nuestra clase. Aquí. En el diagnóstico de un síndrome coronario agudo, vemos que la angina inestable, infarto agudo de miocardio, sin alteraciones características de electrocardiograma, aproximadamente nos dice la estadística que el 80% de los casos. Y ahí va. Ustedes siempre mandan electrocardiograma más enzimas cardíacas, pero solita a veces no siempre, porque miren, el 80% de los casos no siempre se muestran los picos o esa lectura que ustedes irán a aprender, porque yo no me la sé, de pacientes que estén presentando alguna alteración cardíaca, ¿sí? Entonces, la mayoría de ellos pueden estar normales. O vemos pacientes con infarto agudo del miocardio y con electrocardiograma característico, que es aproximadamente el 20% de los casos. Bien, entonces ahí es donde viene, juega un papel importante, esto ya lo vimos, los marcadores cardíacos. Las troponinas, la CK, la mioglobina, la GOT, la lactato, y adicional les voy a dar estas dos, PCR y el petionatril. ¿Qué quiero hoy de ustedes, mis hijos, que se vayan de aquí con la siguiente información? Que sepan cuáles son las más cardioespecíficas, que conozcan la cinética de ellas. Profesora, ¿cómo así? ¿Cómo se elevan? ¿Cuál es el pico y cuándo descienden? Para poder tomar esto como una lectura validera. ¿Cuáles ya son obsoletas? Y cuáles sí o sí son de prioridad para ustedes, ¿ok? ¿Cuáles son proteínas? Y cuáles son exclusivamente enzimas. 3 cosas se van de aquí para con esto, ¿ok? Vamos, comenzamos. Entonces, las enzimas cardíacas son marcadores de lesiones que ocurren en las fibras del miocardio y son estructuras proteicas que se encuentran dentro de las células musculares del corazón, en este caso los cardiocitos. Cuando el corazón está sufriendo algún daño, esos cardiocitos mueren por falta de oxígeno, se elevan estas enzimas y por eso nosotros las podemos medir en sangre, en un tubo tapa amarilla donde medimos suero, lo llevan al laboratorio y nosotros ahí hacemos el análisis pertinente según la técnica utilizada. Entonces, comenzamos con la primera, la mioglobina. Muy bien. La mioglobina de una vez en su mente tiene que ver. ¿La puedo utilizar para el diagnóstico de infarto agudo del miocardio? No, pero vamos a ver por qué hace parte de ella, eso es importante. La mioglobina, como ustedes observan, la siguiente imagen, es una proteína que tiene un peso molecular bajo. Ahí vamos a mirar por qué es que anteriormente se utilizaba, porque acuérdense que todo va según el descubrimiento de la utilidad clínica de lo que usted va eliminando a través de esa producto, esos biomarcadores que va generando según la patología. Una mioglobina, entonces ya sabemos que esta es una proteína de bajo peso molecular, fija el oxígeno del músculo estriado, tanto cardíaco como esquelético, y es incapaz de ceder el oxígeno, excepto en situaciones de tensión extremadamente baja. La mioglobina, aquí muy bien lo dije, que solamente sea cardioespecífica no lo es, porque por ejemplo un paciente deportista con lesiones musculares, estrés, algún proceso quirúrgico, ¿qué va a pasar con la mioglobina? Un golpe. ¿Qué va a pasar? Desnutrición, en este caso va a estar disminuido. Vamos hacia el aumento, que es donde lo relacionamos con el infarto agudo del miocardio. Bueno, ahí ya está asociado a lo cardíaco. Entonces, ¿qué va a pasar con ello? Pues se va a elevar. Entonces, ¿es cardioespecífica que me diga que lo que el aumento solamente es por daño al corazón? No, porque puede ser por muchos factores asociados a la producción de esta proteína. Entonces, aunque ahí lo pueden utilizar como un diagnóstico de infarto agudo del miocardio, no es un marcador específico, o sea, ya él es obsoleto para él. Entonces, ¿cuál es su utilidad clínica? ¿O por qué de pronto ustedes, a veces uno ve que manda? Es raro, hoy en día es raro. ¿Pero por qué creen? Porque la mioglobina, de su cinética, por su bajo peso molecular, se aumenta rapidito en sangre, iniciando el episodio de infarto agudo del miocardio. En este caso, si lo asociamos solamente en el cardio.
Pues bacanísimo. El paciente, comenzando con la primera sintomatología de infarto agudo del miocardio, la mioglobina comienza a dispararse en sangre las primeras 2 horas. Entonces, obviamente por su bajo tamaño molecular, entonces lo podemos utilizar como una ayuda en cuanto a esa lesión muscular temprana, pero no como diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la cinética que tiene la mioglobina? Aquí se las presento. Comienza a aparecer en sangre de 2 a 3 horas después del accidente isquémico, un pico máximo que es donde más están elevados sus niveles, de 6 a 12 horas, y vuelve a normalizarse dentro de 24 a 36 horas. Va la siguiente pregunta: si el paciente te está refiriendo a ti que tiene 4 días con un dolor torácico, ¿utilizaría la mioglobina? Muy bien. Desde ayer estoy presentando un dolor torácico, no hay más sino una mioglobina o una troponina, pues la puede enviar, pero yo ya soy consciente que no es específico, ya usted lo sabe. Lo que pasa es que están jugando con lo que el paciente le está diciendo y con lo que usted también tenga como soporte en el laboratorio. Tengo una troponina, pero también tengo mándeme la mioglobina que dice que tiene 1 hora, porque yo como médico conozco la cinética del comportamiento de esta molécula. ¿Estamos claros ahí? Pero no como diagnóstica sola. Muy bien. Continuamos. Dice, también se elimina con rapidez por la orina. Entonces nosotros en las pruebas podemos medirla a través de la tira de orina, y si se mioglobina y marca, pues porque usted la puede eliminar si está elevada en sangre. Y ya, muy bien. Es útil de pronto para la monitorización de la evolución de la lesión cardíaca. Bien. Muy bien, aquí está. La mioglobina no es un indicador específico de daño al miocardio y su valor específico es debido a su aparición rápida, y sus valores están entre 85 a 90 nanogramos sobre mililitro. Listo. Como hay, pasamos a otra proteína. Pasamos a las troponinas. Las troponinas, que es un complejo proteico de función contráctil del músculo estriado, consta de 3 isoformas. La tiene. Tenemos la troponina C, que es la que se fija el calcio, la troponina I, que es la inhibitoria del complejo troponina a la tropomiosina, y la troponina C, que es la del complejo, la troponina a la tropomiosina en el proceso de la contracción muscular actina-miosina. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles medimos o cuáles solicitan ustedes para el proceso de infarto agudo del miocardio? La troponina I y la troponina T. De las dos son súper cardioespecíficas, pero ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de las dos es más cardioespecífica? La I. La I. ¿Pero por qué lo vas a saber? Ya lo vas a saber. Por el tamaño y por la cinética. Tranquilo, ya te lo voy a mostrar hasta ahora. Entonces, entre la T y la I, la más específica es la I, que es la inhibitoria de ese complejo, por el tamaño y por la cinética. Vamos para allá con la siguiente gráfica. Aquí está el complejo que sirve para regular la interacción del calcio dependiente de actina-miosina, y por eso juega un papel importante en el proceso de la contracción muscular. Tenemos la actina, tenemos la tropomiosina, la C y la inhibitoria que hace que eso se desocie. Comenzamos con la troponina I. La troponina I. Esta troponina I que codifica 3 genes distintos correspondientes a isotipos específicos encontrados en las fibras del músculo rápida, lenta y la del corazón, y es expresado en el atrio y en el ventrículo del corazón, contribuyendo por ello como un marcador cardioespecífico. ¿Cómo es la cinética de esta proteína inhibitoria? Número 1, comienza a elevarse de 3 a 4 horas después del infarto agudo del miocardio. Un pico máximo aproximadamente de 12 horas y que puede durar en día hasta 7 a 9 días. ¿Cuánto puede durar en sangre? 7 a 9 días. Muy bueno, porque no sabemos el paciente a qué hora llega según el presentar el episodio. Pues tú puedes mandar una troponina ahí porque te puede hasta 9 días, no que yo 4 días, 5 días voy para esto. Si yo le pregunto de las dos proteínas que ya vimos, ¿cuál de las dos se eleva primero en sangre? La hemoglobina. ¿Cuál de las dos es cardioespecífica?
Las troponinas. En este caso solamente les queda pregunta. Ya cuando les pregunten las isoformas de las troponinas, ahí sí ya entra otro concepto. Muy bien. Estoy haciéndoles preguntitas que esas son las perlas que a ustedes les gustan. Vamos para la troponina T. Ahí qué es lo que pasa con ella. Igual. He considerado junto con la I los principales marcadores del diagnóstico de infarto agudo del miocardio. ¿Cómo es la cinética de la troponina T? En este caso, empieza a elevarse de 4 a 6 horas iniciado el episodio cardíaco o el daño cardiovascular y eso. Muy bien. Este tiene, da igual que la I, las dos formas miofibrilar y citosólica, siendo la última un 6.6 de la total. Miremos la cinética ya. Aquí está. Esa con la T comienza a elevarse de 4 a 6 horas. La I comienza a elevarse ¿a qué? A partir de las 3 de 3 a 4 horas. ¿Cuánto dura el tiempo en sangre la I? 7 a 9 días. 7 a 9 días. ¿Y cuánto esta? De 10 a 14 días. ¿Cuál dura de entre las dos? ¿Cuál dura más en sangre? La T. ¿Cuál se eleva de primero? ¿Cuál es más cardioespecífica? Entre ellas. Estoy comparando a ustedes. Tengo que ser muy puntual con las preguntas para que usted sepa que el resultado. El pico más o menos, el comportamiento de ellos son de 12 a 24, pero ya te lo muestro bien bonito en una tabla. Bueno, dice aquí, por lo tanto es menos cardioespecífica que la I, debido a que tiene gran validez para el diagnóstico de miocardio mayor o menor. Ya les voy a decir, aquí está la diferencia bien grande. Aquí está por el tamaño. Entonces, la troponina T vemos que tiene un tamaño de 42 kDa y la troponina I de 23, y ahí está su cinética de cada uno. De 4 a 6 horas, su pico entre 12 a 24 y puede durar hasta 2 semanas, ¿cierto? Que son hasta 14 días, habíamos dicho la T, y la I hasta 10 días. Comienza de 3 a 4 horas, un pico de 14 a 18 horas y puede durar hasta 10 días. Si hablamos de desventajas, no son desventajas, simplemente son lógicas en el funcionamiento de ellas, pero hay que ponerle desventaja a todo. Desventajas no son específicas de etiología, obvio. Él no te está diciendo cuál es la causa del infarto, simplemente te está diciendo que el paciente puede infartar. ¿Cómo te estoy diciendo? Hay una lesión en esos cardiocitos, hay muerte de esos cardiocitos. No te está diciendo que es por una dislipidemia primaria, que el paciente tiene, o una dislipidemia que fue por la diabetes, no te está diciendo la causa, te está diciendo el efecto que está produciendo, ¿ok? No sirve para monitorear reinfartos, y otra es que tiene baja sensibilidad temprana al diagnóstico, porque si vimos las 12 comienzan a elevar es después de las 3 horas, no antes de ella, como a las 2 horas o a la hora, sino más o menos un periodo de 3 horas en adelante es donde tú ves el reflejo en sangre. ¿Estamos claros? Eso es cuando. Importante, mire lo que dice acá, mis hijos. Dice, la sensibilidad de la troponina T es del 50% dentro de las 4 horas del inicio del dolor precordial, 75% a las 6 horas y obviamente el pico, el 100% de su aumento a las 12 horas, porque es el pico máximo de ella. Un paciente que llega con un infarto agudo del miocardio a las 12 horas, o sea, esas troponinas deben estar en su máxima expresión. Ok, entonces ahí está su efecto más chévere en evaluación. Profe, Dígame. ¿aquí pase más tiempo a las 12 horas va a seguir elevado o van a reducir? ¿Cuáles? Las troponinas. Las troponinas es donde el pico es donde está más alto. Sí, pero después de las 12 horas reduce o... Reduce según proporcional al infarto, pero ahí va, ahí te lo dije muy bien. Comienza a descender la troponina ahí a partir de los 9 días. Imagínate, dura todo ese periodo. 9 días, pues tú la vas a ver en alta. Digamos, entre comillas, la concentración de las troponinas es 2 en los valores normales. El pico máximo de expresión está en 100 a las 12 horas. Y luego puede estar en 50, en 48. Independientemente te está diciendo igual que está realta porque la deberías tener en 2. Te estoy dando un dato sugestivo para que más o menos comprenda el comportamiento, ¿ok? Muy bien. Esas son las troponinas, que son proteínas. Ahora nos vamos para las enzimas. Esta es una enzima. La CK.
También hemos hablado de ella en lo largo de nuestro proceso. La seca, que es la creatinquinasa, este es muy importante en el proceso del metabolismo energético, lo sabemos. ¿Qué hace en ella? Aquí está muy claro. Cataliza la fosforilación reversible de la creatina por adenosintrifosfato. Muy bien, nuestro famoso ATP, por eso la importancia de ella en nuestro metabolismo energético. ¿Qué pasa con ella? Todos los producimos o los tenemos estas enzimas tan importantes, pero que se encuentran con mayor cantidad según las isoformas de su prevalencia en órganos. Entonces, tenemos la CK1, 3 isoformas de ellas importantes: la CK1, la CK2 y la CK3. ¿Cómo se expresan ellos? De la siguiente manera. La CK3, por ejemplo, es músculo esquelético. M lo que significa es músculo, obviamente en inglés. La CKBB, ¿cómo se dice cerebro en inglés? Entonces, cerebro. Entonces, CKBB, que es la misma CK1. Entonces, principalmente, ¿dónde ves su mayor actividad? En cerebro. Pero sin embargo, próstata y tracto gastrointestinal también vemos que en su enzima se ve su expresión. ¿Claro hasta ahí? Y vemos esta, tejido cardíaco, CKMB. Ahí ya está. Que es la misma CK2. ¿Listo? Y en otros tejidos, obviamente, porque hacen parte de la actividad energética. Bien. Estas isoformas muy importantes. ¿Qué fue lo que eligieron en el caso clínico? La CK total. Me está hablando de toda esta actividad. No hay nada que hacer. Pues no hay... Ahí igual estaba alta, estaba bien. Si él la sabe interpretar, estaba bien. Pero ¿qué más si yo mando una CKMB? Estoy siendo más cardioespecífico. En vez de mandar la CK total. Aquí está el papel fisiológico de la creatinquinasa. Componente fosforilado del músculo es la fosfocreatina. Está aproximadamente 8 veces en exceso sobre el ATP, y cuando el músculo pues se contrae, el ATP se consume y la creatinquinasa se cataliza a la refosforilación de ADP, adenosintrifosfato, para formar nuestro adenosintrifosfato, utilizando la fosfocreatina como reservorio de la fosforilación. ¿Cómo es la cinética, sin embargo, de la CK en un episodio de infarto agudo del miocardio? ¿Cómo debería comportarse? Lo que se espera. En este caso, miremos a ver. Dice así: comienza a elevarse de 3 a 6 horas, su pico máximo entre 18 a 30 horas, y comienza a normalizar sus valores de 72 a 96, que lo que significa hasta el cuarto día aproximadamente, ya comienza a descender los valores de la CK total. Listo, los valores de referencia en hombres aproximadamente en 190 unidades sobre litros, y en mujeres en 166. Y valores comienzan a disminuir también en personas con mayor edad, porque disminuye también toda su masa muscular. Lo mismo que les hablé ahorita acá, las dos unidades monoméricas, la M y la B, músculo, cerebro, y ya la isoforma que les expliqué ahorita. Voy por acá. ¿Cómo es la cinética de la CKMB? Ahora sí vamos para allá. La CKMB aumenta de 3 a 6 horas. Su pico máximo de 12 a 24 horas. Comienza a descender aproximadamente entre las 48 a las 72 horas. Entonces les hago una pregunta. Dentro de la enzima la CK, ¿cuál es la que dura más tiempo en sangre? ¿La CK total o la CKMB? La que dura más en sangre. La CK total dura de 72 a 96. Y la CKMB hasta 72. O sea, dura menos la CKMB. Pero obviamente la cardioespecífica es la CKMB. Muy bien. La CKMB posee una buena especificidad de órgano, aunque no sea absoluta. Muy bien, aquí vemos otras condiciones donde también podemos
ver también el aumento de ella, no tan significativo, pero de igual manera también aparte de la isquemia miocárdica, ¿sí? Por ejemplo, el paciente también con un traumatismo de un músculo esquelético, de enfermedades degenerativas, se ha visto también el aumento de ellas, en cirugías cardíacas, miocarditis y demás. Bueno, aquí está otra imagen de las isoformas de esta CKMB, esta enzima. Y en cuanto a especificidad, vemos mayor del 85%. Y la CKMB tiene un fuerte valor predictivo negativo, de modo que, miren esto importante, si a las 24 horas no se ven aumentados, pues se descarta infarto agudo de miocardio, pues tiene la lógica, ¿sí o no? Si un paciente, pues igual usted lo está monitoreando, tiene alguna sintomatología, es un paciente de repente que es crónico, pero usted le midió, nomás tenía CKMB, y usted le está haciendo el monitoreo, y el CKMB a las 12 horas sigue siendo negativo, pues ahí usted está descartando infarto agudo de miocardio, porque ya usted conoce la cinética, aumenta de 3 a 6 horas, su pico máximo de 12 a 24 y comienza a desaparecer en sangre a los 3 días, ¿cierto? Si ya lo tiene un monitoreo al paciente constante de 12 horas, está hospitalizado, ve el electrocardiograma bien, pero lo único que tiene era CK, no tiene troponina, pero tiene la CKMB y te salió negativa después del monitoreo a las 12 horas, pues se descarta infarto agudo del miocardio. ¿Ok? Bien. Ay, perdónenme. Yo les traje algo. Miren esto. Antes de pasar a la lactato deshidrogenasa. Las troponinas, también usted, además de cuantificarlas, que es lo que usted hace cuando solicita, puede solicitar una troponina I, troponina T a un paciente que tiene listo. Manda troponinas y manda CKMB, porque son las pruebas que usted ya sabe que son más cardiespecíficas. Bien, llegan al laboratorio. Dígame cuánto de proceso en tiempo si ese paciente está en urgencia y necesita un diagnóstico rápido. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que yo le dé el diagnóstico? Si es de urgencia, por mucho tienen que esperar 1 hora. Si es urgencia, mucho le colaboran 45 minutos porque todo depende de muchos factores. Uno, que la enfermera te tome la muestra. La enfermera tiene que tomarle la muestra al paciente en un tubo tapomarino. Tomó la muestra se tiene que coagular. Es un proceso fisiológico normal, que hay que esperar más o menos 5 o 6 minutos. Una pregunta, ¿no sé qué tiempo de espera que hay mientras la muestra? Es que si pensamos que son de 2 a 3 horas y digamos, por la idea de un infarto, se debe hacer una tratamiento que queda a las 2 horas. ¿Sea repercusión o aplicando medicamentos? Ah, sí, esas son ya las maniobras que usted tiene. Si el paciente ya le llega con algo característico allá, no, claro. Si usted un paciente que lleva un paro cardiorrespiratorio, usted una vez va a las maniobras, sí. A lo que voy es que de pronto te está llegando un paciente que te está diciendo en consulta o en algo que te está diciendo que ha sentido ese malestar, que ahora se ahoga mucho, levantar peso. Ya es diferente porque él te está entrando a la consulta. Es diferente que te llegue ya prácticamente infartado. Ahí usted lo que va a hacer, las maniobras de reanimación. Muy bien, muy bien. Aquí tú no espera que llegue la troponina. No, nada de eso. Y ahora voy con algo más importante que tú puedes hacer como médico ahí. Muy bien, gracias por eso. Voy. Llegó un paciente que de repente tenía los episodios fuertes, pero no ha llegado a ese paro cardiorrespiratorio, entonces podemos hacer el electrocardiograma. Usted puede como controlar ese proceso porque para eso lo están monitoreando, ¿sí o no? Bien. Y vamos por la escena de que hay que esperar que la enfermera le tome la muestra. Toma la muestra. Hay que esperar que la muestra le coagule. Son más o menos 5 a 10 minutos. Hay que esperar que llegue al laboratorio, vaya el camillero y la lleve al laboratorio. Llega al laboratorio, tienen que esperar que yo la centrifugue, la reporte. Ahí me estoy demorando por 5 o 10 minutos. Dice urgencia, pero igual tengo que tomarme mi tiempo porque tengo que registrar bien porque no me equivoco yo. Centrifugo la muestra, después que separo el suero, me voy a procesar la muestra cuantitativamente. Como a través de pruebas moleculares tengo que expresar la cuantificación de la proteína en sangre, que me puedo demorar máximo media hora si estoy en urgencia, porque le tengo que entregar el reporte al médico al menos 1 hora. Lo demás ya sería consulta externa, que uno lo puede decir 24 horas, mañana le entrego el resultado, porque uno tiene que analizar todas las muestras que le lleguen en el día. ¿Estamos claros hasta ahí? 1 hora que puede ser fulminante para mi diagnóstico, mi criterio como médico. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Existen muchas pruebas rápidas que ustedes manejan en urgencia.
y una de ellas se las presento. Esto se llama una prueba inmunocromatográfica de troponina I, donde tiene unas concentraciones específicas donde te pueden valorar rápidamente de manera cualitativa que el paciente está ante un infarto agudo del miocardio. Yo no te estoy cuantificando la proteína, simplemente te estoy cualificando que está positiva, que está ahí, como una prueba de embarazo, igualita. Entonces, llegó el paciente, se sospecha infarto agudo del miocardio, le tomo la muestra en un dedo, o sea, una muestra capilar, agrego 2 goticas de sangre ahí, un buffer que ya está ahí en el kit, y luego espero que reaccione rápidamente. ¿Qué va a pasar? Si ustedes ven aquí, son reacciones de antígeno-anticuerpo. Entonces, T es donde dice la T, donde se conectan los anticuerpos con el antígeno. ¿Cuál sería el antígeno? La concentración de la molécula de la troponina I. Si está presente o si supera la sensibilidad de esta prueba, se va a marcar una raya. ¿Normal? Seguimos con la segunda, donde dice C, que es el control, donde me valida que la prueba sea positiva, eso, que sea válida para la redundancia. Si no me sale la prueba aquí, el test, quiere decir que está negativa. No están tan altas las concentraciones de la troponina I en sangre. No quiere decir que no está ante un proceso cardíaco, daño cardiovascular. Ahí me toca cuantificar la molécula. Pero en este caso, rápidamente, yo puedo de una vez saber que el paciente llegó con esa arritmia es por un paro cardíaco o por otra cosa. Eso es en cuestiones de minutos. Entonces son pruebas súper prácticas y que ustedes la pueden maniobrar desde urgencia. ¿Claro está ahí? Entonces, si les marca las 2 rayas, pues positivo. Si les marca el control y esto negativo, y si por ende no les llega a marcar el control, ustedes pueden validar eso. Boten esta vaina que no probablemente esté vencido. Lo mismo pasa con malaria, esto le da mucho a ustedes cuando están en campo. Lo mismo pasa con helicobacter. Hay muchas pruebas inmunocromatográficamente que ustedes pueden cualificar. Ay, o mal. Okay. Bien, continuamos, mis hijos. Otra enzima, lactato deshidrogenasa, que también ya lo miramos, es ya obsoleta en el diagnóstico del infarto agudo del miocardio. Lactato deshidrogenasa, sabemos que es una enzima que, ¿en qué parte se encuentra de las células? En citoplasma, mitocondria. No, ¿en qué parte de las células? Si digo órganos, todos. Si digo citoplasma. Porque es la que revierte de piruvato a lactato, a través de lactato deshidrogenasa. Muy bien. Esta tiene 4 cadenas polipeptídicas constituidas con tipo H, corazón, y M, músculo. Y pues obviamente no es cardioespecífica, pero vamos a ver por qué es que anteriormente, si estamos hablando de tiempo atrás, cuando la troponina, la CKMB, va a llover, vemos que podían mandar la interpretación clínica que tenía el lactato deshidrogenasa. Vamos, con esta siguiente gráfica te la explico todo. Y te vas para acá. Tiene 4 cadenas polipeptídicas, H y E. Entonces, si es la lactato deshidrogenasa 1, tiene ¿cuántas H? ¿Cuántas en el corazón? 4. Lo que significa que está en el miocardio principalmente, también eritrocito, riñón y páncreas. Lo que significa que esta lactato deshidrogenasa 1 se puede utilizar como prueba cardíaca, pero ya no es perder usted el tiempo. Pero para que sepan, de estas 5 isoformas que tiene ella, la 1 y la 2, más específica en cuanto a cardíaco, si las comparo dentro de ellas. Si las comparo con las otras, X esta. Ojo con eso. Por eso usted dijo que esto te lea para el corazón. Sí, la estoy comparando entre ellas mismas. Lactato 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos con la 2. Tiene 3 cadenas cardíacas y una muscular, entonces está en el miocardio, eritrocito, riñón. La 3, 2 y 2, páncreas, pulmón, leucocito, donde más se expresa. Lactato 4, una H, 3M, hígado, músculo esquelético, y la última, pues toda M, músculo esquelético principalmente. Para contar. Ahí está la respuesta fisiológica. ¿Cómo es la cinética de ella? ¿Cómo es la cinética?
Comienza a aumentar en sangre, mire, comienza a aumentar en sangre, de 12 a 12 horas, a 16 horas. 12 horas después de que mi paciente esté en un proceso de infarto es que yo voy a manifestar en sangre. Ya se están dando cuenta lo que voy, porque no es cardio específico. Alcanza su pico máximo de 30 a 14 horas, pero puede durar en sangre de 10 a 12 horas. Pregunta para ustedes, porque así yo evalúo cómo están conmigo. ¿Cuál es la proteína cardíaca que más dura en sangre? La proteína cardíaca que más dura en sangre. La CKMB. ¿Cuál es la proteína cardíaca que más dura en sangre? Tranquilo que yo también, cuando les pregunto, mi mente también está pensando. ¿La qué? Dije la proteína que más dura en sangre. ¿Sí ven que les tiro la pérdida? La proteína, no dije la enzima. Ahorita me dijeron secar, enzima. No todas las proteínas son enzimas. Por eso les digo que la troponina, ¿cuál? La T dura 14 días. La I dura 9 días. La T 14. ¿Cuál de las enzimas dura más tiempo en sangre? La CKMB. ¿Cuáles de las enzimas duran más tiempo en sangre? La lactato deshidrogenasa. Porque la seca, ¿cuánto dura? Hasta 4 días. La lactato deshidrogenasa dura hasta 12 días. Es la preguntita. Así voy puntual. Voy al grano. Enzima, proteína, cuál dura, menos dura, cuál utilizo, cuál no. Cuál quito, cuál según la pregunta que diga. La mioglobina, ¿qué es? Enzima. Yo te puedo preguntar, proteína. Yo te pregunto, ¿cuál es la proteína que primero se eleva ante un episodio de infarto agudo del miocardio? ¿Usted qué me dice? La mioglobina. Porque simplemente estoy preguntando ante un episodio. No te estoy diciendo que es cardioespecífica, que yo no sé qué, porque ahí es donde ustedes me pelean. Y se lo estoy tirando para que ustedes sean objetivos. Profe, pero es que usted dijo que la mioglobina no es cardioespecífica. Fíjale la pregunta, dice, ¿cuál proteína se eleva más rápido ante un infarto agudo del miocardio? No te pregunté si era cardioespecífica, simplemente cuál se eleva. Y yo paso te la explico. Vamos, seguimos con otra que también está obsoleta en el diagnóstico y ya la vimos, simplemente se la estoy reforzando. Bueno, que están conmigo en bioquímica, yo los asocio que todos están conmigo en todo, pero después cuando caigo en cuenta me tengo que no y así. Cuando vimos hepático, vimos lo importante de las transaminasas, la GOT y la GPT. La GOT, que es la misma AST, aspartato aminotransferasa, y vimos la ALT, alanina aminotransferasa. Importante en el proceso. También lo vimos un poquito la alanina en proteínas, la clase pasada. Vamos aquí, GOT. ¿Por qué está nombrada en un sistema cardiovascular? Sencillo. Se expresa mucho más esta enzima a nivel que hepático, cardíaco y músculo. Por eso es que ella hace parte de la clase de hoy, porque está ahí. Y si yo le pregunto, dentro de las células del cuerpo, de esos 3 principalmente órganos, ¿en qué partes que están? En el citoplasma y en las mitocondrias. Por eso es una enzima bilocular, porque se expresa en el citoplasma y en las mitocondrias de esos 3 órganos específicamente. En todos los órganos, pero aquí estamos hablando de donde más se ve la expresión de ella ante un efecto o un dato. Vamos. ¿Cómo es su cinética? Se eleva de 6 a 8 horas después del comienzo de los síntomas de infarto agudo del miocardio, su pico máximo de 18 a 24 y vuelve a normalizarse de 4 a 5 días. No representa ventaja sobre la CK y el lactato. No es específica el miocardio y no aparentemente en su circulación aparece de forma precoz. Se debe abandonar el uso de la AST como marcador de lesión
cardíaca, igual que la seca total, igual que la lactato deshidrogenasas. Obsoletas, que no, pues, no te están ayudando a mucho. Para que te ayuden a mucho es que el paciente solo tenga la condición, no tenga más nada. Solo tenga la condición, y ahí cómo lo vamos a saber. Paciente sano, de pronto, que de pronto tenga una enfermedad cardiovascular genética, de pronto por ahí. Pero para eso existe lo otro, lo específico, para que me voy a complicar la vida. ¿Sí o no? Aquí está la tabla de su elevación, de su pico y de sus niveles a normalizarse. Y vamos con las dos últimas. Las dos últimas que va en un plus. Ay, profesor, usted sí nos va a marcar la vida. Un poquito, simplemente un poquito. Porque eso es lo que llega en la vida real. Entonces hay que adaptarlo a ustedes también. Usted, si quiere mirarle el funcionamiento cardíaco a mi paciente, usted siempre me llega a mí. Al laboratorio llegan las troponinas, llega la CKMB y llega la PCR. Como así con el sonar, usted manda la PCR, la proteína se reactiva. ¿Por qué la manda? No es una prueba de ningún diagnóstico ni una patología, pero lo que pasa es que esta proteína se reactiva. Es una globulina que no se encuentra en situaciones normales en el plasma, y al encontrarse, porque ¿qué está pasando en el paciente? Tiene un proceso infeccioso o inflamatorio. ¿Por qué? Activa el sistema de complemento y modula la función fagocítica de las células inflamatorias, lo que está reflejado en un proceso aterosclerótico en este caso, porque si el paciente está ante un infarto agudo de miocardio por unas proceso aterosclerótico, lo que hay es un proceso inflamatorio. Al haber un proceso inflamatorio, esa globulina va a estar alterada en sangre, va a aumentar. No te sirve para el diagnóstico, pero sí te sirve para el pronóstico. Si usted está atendiendo a su paciente y está tratando de revertir un poco ese daño aterosclerótico, entonces vuelve y mide la proteína C reactiva, que debería estar disminuyendo los valores. O también en profilaxis. A veces llegan niños, un niño que presentó una dificultad respiratoria porque con flemas y etcétera, entonces le manda su cuadro hemático para saber si es viral o bacteriano, para saber qué tal. Y usted también le manda la PCR. Simplemente le manda PCR para saber si el paciente, cómo está ese proceso inflamatorio infeccioso, pero no va a mirar tanto el grado. Mire los valores de referencia que tiene esa proteína, que debería estar menor a 6, pero le va a ayudar cuando usted lo esté tratando, vuelve y lo manda para ver si está disminuyendo. Entonces le va a ayudar mucho en el pronóstico. Lo mismo lo puede utilizar para infarto agudo de miocardio, para cualquier proceso infeccioso o inflamatorio, pero está aquí en cardíaco también, porque ustedes lo mandan. Pero sin embargo, se habla de una cinética de esta proteína en un infarto agudo del miocardio que se las presenta. Dice que comienza a aumentar 6 horas después del infarto agudo del miocardio, donde se ve más su aumento, y produce un pico entre 24 a 48 horas. ¿Qué le falta a esto? De lo que ya les he enseñado. De lo que ya les he enseñado. Les dije el aumento, el pico y qué falta. El descenso. No hay descenso porque no sabemos. Entonces normaliza. No hay un comportamiento, no hay un estudio que te diga cuál es como el descenso ante los infartos agudos del miocardio. Porque simplemente es una proteína globulínica del sistema celular, sistema de complemento. Bien, último, el petionaturate. En sí no es tanto infarto agudo del miocardio. Miren esto, y ya nos vamos, tranquilo allá lo que estamos empezando. Este es liberado por los ventrículos del cardíaco, este petionaturate, en respuesta a un aumento del estiramiento de la pared y la carga del volumen. Y se ha utilizado para excluir o determinar insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes ingresados a urgencia por disnea. Entonces,
pueden mandar un petio natureico, aunque la verdad casi no está estandarizado esa prueba, pero igual la mandan. ¿Del qué? Del ventrículos. Por eso es que está relacionado a esto. Mire, dice, ella aparece por el estiramiento de la pared, estábamos hablando de ventrículos, carga de volumen, por eso está relacionado más a insuficiencias cardíacas. Dice, en el edema de pulmón abrupto también puede verse aumentado. Buen valor predictivo negativo para excluir insuficiencias cardíacas. En este caso es, o sea, para diferenciarlas, ¿sí? Hay varias situaciones clínicas que también pueden alterar la concentración, como una insuficiencia renal y la septicemia. Por eso es poco lo de. Inclusive ahí está un artículo en el que les puse Eso es para de descartar la insuficiencia. la es más que todo. Y en el artículo que les puse de aquí habla un poco más de lo reciente de esta y de la isoforma de ella, porque habla del petio natureico tipo B, que es como que más asociado a proceso de infarto agudo, de problemas, insuficiencias cardíacas agudas. Se confirma la presencia de insuficiencia cardíaca aguda, la elevación de la concentración del petio natureico, pero aún no se estableció plenamente el papel exacto que desempeña esto. Aquí está otra tabla, pero en el artículo está su papel más importante. ¿Qué pasó? Aquí está otro cuadrito, nada más de las troponinas, de la CKMB, su localización, cuándo se puede utilizar. Aquí simplemente cuándo tarda en aumentar y en normalizarse, falta el pico, pero ya lo tienen en la otra tabla que se lo mostré superior. Listo, mis hijos adorados. Esa tabla no puede salir en el próximo. No, pues. Ya usted se sabe eso, usted sabe responder. Última observación, mis hijos. Nos vemos a las 12:15 para empezar a las 2:20. A las 2:15 para organizarlo. La idea es empezar a las 2:20 el parcial. Todo lo mismo. Aquí solamente se va a hacer el grupo de las 12. Ustedes se van a hacer allá. Todo el grupo allá. Y todo el grupo de las 12 acá. Ustedes el de al lado, que creo que es el que me prestan así. Organizaditos bien chévere. No se hagan los de los grupitos porque todos hacen que yo los cambie para el otro salón y para el otro. Punta y punta y punta a todo el mundo. Una pregunta. Dígame. Es que en el artículo de marcadores temporales hay otros marcadores que lo vimos en clase. Esos marcadores. Sí, de hecho se la leí. Pero son como 21. Profe, ¿y por qué no? Enfóquese en lo que acá. Porque yo ya lo hice y yo me acordé. De los temas en vez de los artículos. Ya la hice. Lo he hecho, está hecho. Ya lo hice. Pasan allá y así mirando hacia la pared, que a mí me gusta más mirando hacia la pared. ¿Cuál pared? Sí. Y lo único que voy a cambiar es de pupitre para que no comiencen a escribir en pupitres. Dejen de estar dañando los pupitres. Uno lee y comienza a leer pura cosa bioquímica y de ciencias básicas. Se condensa. Una pregunta. Mañana no te Los de bioquímica mañana es virtual, ¿no? A las 10:30 nos conecta. Estoy esperando que me manden el link que usa las gafas. Renzo, porque dice Renzo que a él le queda la grabación de una vez, entonces él se las pasa, es para pasársela. Tranquilo, estén ahí en la jugada, cualquier cosa me escriben a eso de las 9.